Ahora entrando aquí, ¿no? A la parte de los brasileños, vamos a hablar en portugués un poco. Las traductoras ahora van a trabajar al contrario, ¿no? Traduciendo al español y yo quisiera darles una buenas tardes a todos. Yo soy Carla, soy gerente del escritorio o de la oficina de Plaintree Brasil. Estoy aquí junto a este evento con Patricia Macilaro y quisiera darles las bienvenidas a nuestros ponentes. El tema es cómo captar las voces de los pacientes en la era digital y tenemos dos ponentes. La primera, la querida amiga mía, Juliana Izamura, es gerente de la atención al cliente en el Hospital Israelita Albert Einstein, y el doctor Javier Alejandro Mata Ibarra, que yo creo que él va a hablar en español, ¿no es cierto, doctor? Analista de datos de la área de database y CRM aquí del Einstein. Entonces me gustaría darle las bienvenidas y pasarle la palabra a Juliana. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Javier también. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Carla. Es un placer y un honor estar aquí en este foro latinoamericano y trayendo este tema tan importante que es cómo captar la voz de los pacientes en la era digital, ¿no? El perfil, porque el perfil de nuestro paciente ha mudado mucho y eso es lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes junto con mi colega Xavier. Y después él va a hablar, él no va a necesitar traducción en este caso porque él les va a hablar en español. Bom, enfim, Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente. Por favor, adelante si desean hacer preguntas. Creo que después también vamos a tener un tiempo para discutir y responder algunas de esas dudas. Pero quiero comenzar aquí mi presentación el día de hoy mencionando este tema de enfoque, de Voice of Customer, que es la voz del cliente. Hoy el perfil de nuestro paciente ha cambiado bastante porque él ya tiene más acceso a muchas informaciones y él también ya es más exigente, ya es más participativo, él quiere ser mucho más activo en sus decisiones, en sus elecciones y también él es un influenciador. Entonces, hoy como estrategia de las organizaciones hay este modelo de la voz del cliente, que es un conjunto de acciones coordinadas para capturar las expectativas, las necesidades, las experiencias y las preferencias del paciente a lo largo de toda su jornada. Entonces es muy importante conocer toda la jornada del cliente, es decir, del paciente, es decir, desde el momento en el que él decide ir a una clínica o a un hospital hasta el momento en que recibe su alta o es importante segunda, conocer todo esto. Ahí viene la pregunta, ¿cómo captar entonces la voz de estos pacientes? Entonces yo traje para ustedes que es importante conocer verdaderamente ese perfil del paciente y sus expectativas para garantizar una buena experiencia. Y muchas veces por nuestra óptica de nuestra institución, entregar una buena experiencia significa prestar un cuidado seguro, con alta calidad, con seguridad, con un costo adecuado, con el mejor resultado, garantizando el mejor tipo de servicios y otro tipo de servicios, ¿no? Que sean posibles entregar por parte de la organización con mucha excelencia y también la participación. Entonces, sin embargo, a veces dejamos de oír atentamente la voz del paciente y perdemos la oportunidad de saber lo que realmente importa. Hoy en día los pacientes cuando buscan una institución de salud, es obvio que ellos quieren el mejor resultado clínico, él busca calidad y seguridad y muchas veces no es tan solo la óptica de la institución, ¿sí? Necesitamos siempre causar paz en los pacientes y entender qué realmente está agregando valor, qué es importante para él. Entonces, yo como responsable del área de experiencia, yo veo que más del 90% de los elogios que nos llegan no son relacionados a la seguridad o a la calidad o a la tecnología, inclusive, por ejemplo, cirugía robótica. No, no, de eso no están hablando. Lo que ellos nos dicen es respecto a cuestiones más de conexión humana. Aquella persona que me llevó un té o el médico que me miró fijamente
y me demostró empatía. Eso es más importante para la experiencia. Entonces, obviamente que nosotros como institución de salud tenemos que pensar en la calidad y en la seguridad clínica que prestar atención a lo que realmente importa. Y traje algunas herramientas para esta presentación de cómo captar la voz del paciente. Primero, yo traje aquí sobre cómo vamos a disponibilizar esos canales de atención. ¿Cómo estamos monitoreando las redes sociales hoy en la era digital? El paciente accede a estas redes y como les digo, ¿no? Ellos ya son influenciadores, usan las redes sociales para divulgar y para decir, para reclamar o para elogiar. Entonces es súper importante este monitoreo, pues las organizaciones necesitan tener esa responsabilidad para también monitorear las redes sociales. Implementar los consejos consultivos de pacientes. Entonces, esta es otra metodología muy importante para captar la voz del paciente y también construir las mejoras necesarias en alianza con los pacientes y con los acompañantes también que conocen los procesos del hospital. También aplicar encuestas de satisfacción y Javier, mi colega, él es el responsable, el área de él por toda la parte de encuestas de satisfacción que se envían a nuestros clientes y, si es posible, identificar las necesidades en tiempo real. Entonces, yo voy a traerles dos ejemplos aquí muy prácticos que nosotros trabajamos en nuestros hospital. Primero, es disponibilizar los canales de atención. Y hoy nuestros pacientes, ellos desean muchas veces múltiples canales. Muchas veces, por ejemplo, nosotros somos diferentes, somos personas, ¿no? Con personalidades diferentes, con deseos y preferencias diferentes. Y vemos que hay que intentar personalizar esto de la mejor forma y atender a todos estos canales. Entonces, hay unos que prefieren hablar presencialmente, otros por chat, otros por correo, otros a través de aplicaciones, otros por teléfono. Lo importante es que haya una estrategia en cada canal. Yo trabajé mucho. Inclusive mi amiga Carla Ver, yo trabajé en el área de calidad y después de 16 años eh, me invitaron a trabajar en la gerencia de atención al cliente y familia. Y cuando yo llegué a esta área, yo vi cuáles eran los canales y dije, wow, aquí todavía tenemos esas evaluaciones en papel, pero estamos en la era digital y todavía se usa esto. Pero entonces yo que analicé los datos y los datos me indicaban que el 80% de los elogios eran hechos en la evaluación en papel. Entonces, si alguien me pregunta, Juliana, ¿todavía tienes evaluación en papel? Sí, todavía la mantengo esa evaluación en papel, porque nuestro cliente, nuestro paciente, muchas veces le gusta escribir también un elogio a través de este canal, que es el canal preferido. Entonces, es importante conocer el perfil del cliente y saber por cuál canal es que él quiere relacionarse con ustedes, con la institución. Y obviamente que para cada canal usted tiene que tener una estrategia específica, ¿no? Entonces, un ejemplo, aquí por correo, ¿no? Por ejemplo, el correo es importante, sí, pero hay mm, algunos puntos que tenemos que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, usted, ¿qué es lo que escribe en el correo? Esto puede ser utilizado después, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso en el que un paciente, él recibió el correo y yo le dije, tranquilo, recibimos tu queja, usted no se preocupe con absolutamente más con esa cuenta relacionada a su hospitalización. Y ahí él estuvo mucho tiempo internado, pero por causa de toda esta hospitalización, nosotros tuvimos que después apagar, tuvimos que borrar este correo. A veces el correo tiene que ser un poco a veces más formal, pero después hay que entrar en contacto por teléfono para poder responder correctamente. Pero bueno, eso es un ejemplo. Sí, ahí es importante tener una estrategia para cada canal y ustedes identifiquen entonces cuál es el canal preferido de sus clientes. Recuerden, oír para entender, ¿sí? Porque esa fuente nos permite entonces entender realmente lo que es valor para el cliente. Es importante entonces estos canales y saber cuál es el más importante. A veces no vale la pena tener todos, pero los que tengan, tener una estrategia que sean de preferencia
para los clientes, en donde usted consiga responder realmente y donde usted consiga implementar ese tipo de sugerencias que dan los pacientes. Ahora, monitorear las redes sociales. Ahora, como les digo, esto, el paciente va para las redes sociales, él se manifiesta a través del Facebook, del LinkedIn, el Google, él puede entrar a nuestro hospital aquí, como ustedes pueden ver, ¿no? En donde él puede evaluar el hospital. Entonces, él menciona sus observaciones, ya sean críticas o sean elogios, ¿sí? La infraestructura, etcétera. Entonces, es importante también que haya una respuesta. Nosotros también monitoreamos entonces las redes sociales. Aquí en Brasil tenemos el Reclame Aquí, no sé si haya en otros países. En este caso, aquí es una red abierta en donde cualquier persona puede entrar y relatar su satisfacción y hacer su reclamo. Y está abierta. Usted no puede modular este canal, no. La persona escribe exactamente lo que quiere para que todo el mundo lo pueda leer. Entonces, es importante que en estas redes sociales haya mucha agilidad en la respuesta. Muchas veces con un feedback, por ejemplo, negativo, siempre hay que entrar a responder rápidamente. Entonces, nosotros siempre clasificamos las redes sociales con urgencia alta para hacer un tratamiento correcto. Bueno, también hay que hacer una gestión de crisis porque corren el riesgo de una imagen negativa que pueda ser expuesta en las redes sociales. Entonces hay que trabajar en esto con mucha urgencia. También toda la parte de la participación del cliente, pues así, cuando usted responde al cliente, usted genera un engagement y esto genera una muy buena relación, porque a veces cuando yo respondo a esa pregunta, quiere decir que la empresa está atenta, ¿no? A lo que el cliente estuvo relatando. Y finalmente, identificar las oportunidades de mejora a partir de los insights de los clientes, en este caso de los pacientes. Entonces, es importante monitorear las redes sociales. Entonces, implementar consejos consultivos de pacientes y familiares, esa fue una recomendación del Plan Tree cuando buscamos la certificación en el 2010. Entonces ya tenemos 13 años con consejos consultivos. Fue una larga jornada en donde ya hemos madurado bastante. Antes esto parecía un servicio de atención en donde ellos colocaban sus reclamos y todo esto ya nos ha permitido entender que más allá de llevar un tema específico para discutir con ellos, es realmente co-crear con ellos, que nuestros pacientes y sus familiares sean realmente aliados en la creación de mejoras, ya sea en el espacio físico, en los protocolos asistenciales. Entonces, varias acciones y varios protocolos nosotros inclusive ya los creamos y los co-creamos en conjunto con el paciente, hasta el propio modelo de atención en nuestro hospital, que es el SPA, que así lo denominamos, fue diseñado y construido en conjunto con pacientes y familiares. Entonces queremos saber si él va a escoger nuestro hospital, qué es importante para ellos. Ellos dijeron, y eso quedó allí en el SPA, que es S de seguridad, pasión y servicio, y A de atención a los detalles. Luego traducimos todo esto, lo que sería para nuestros colaboradores este tipo de atención que es esperado por los pacientes. Entonces es importante que las organizaciones tengan la madurez para lidiar con las experiencias que en ocasiones son negativas, pero todo esto en el sentido de co-crear y construir con los pacientes para generar mejoras necesarias. Yo dejé también aquí una fuente aquí en donde ustedes pueden después investigar si quieren implementar un consejo consultivo. Es importante preparar a los líderes, la forma en la que usted va a seleccionar a esos consejeros y lo más importante es implementar y ordenar todas estas actividades para que ellos vean que ellos están siendo útiles con su presencia ahí. En Estados Unidos ellos pagan y aquí muchas veces es difícil cambiar a los consejeros porque ellos no quieren estar allí, ellos quieren es quedarse con nosotros porque ellos ven que realmente estamos implementando las mejoras necesarias. Ahora, aplicar o realizar las encuestas de satisfacción al cliente, eso lo va a mencionar un poco más Javier
sobre cómo enviamos estas encuestas de satisfacción, pero uno de los principales motivos en donde las empresas hacen estas encuestas es entender la opinión de los clientes, entender la percepción del cliente sobre un producto o servicio prestado, medir el comportamiento y los hábitos de consumo, aumentar la participación del cliente y medir la satisfacción del consumidor. Entonces, muchas veces yo acostumbro a decir que no vale la pena eh, tener ya un modelo listo, ¿no? De encuesta de satisfacción y simplemente hacerlo. Yo creo que puede ser un ejemplo, sí, nos puede servir de ejemplo, pero tenemos que saber cuál es el objetivo, tener claro cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con ese feedback. Creo que ese es el primer paso. Después, identificar al público objetivo. ¿Será que yo quiero mandar esa encuesta para todo mi público o yo quiero segmentar y enviar esto mejor solo para mi público de urgencias? Y ahí tengo que saber cuál es el perfil del paciente. Ya a la hora de elaborar el cuestionario, haga preguntas simples y objetivas muchas veces. Hoy no tenemos, por ejemplo, mucho tiempo. Entonces, hoy en día casi nadie tiene mucho tiempo. Entonces, hoy en día, si usted tiene una serie de preguntas, si hay una encuesta allí con muchas preguntas, las personas comienzan a abandonar ese cuestionario. Entonces, la verdad, debe haber una encuesta más objetiva, evitar preguntas complejas para que usted realmente tenga una respuesta mucho más fácil y rápida y consiga usted identificar aquello que quiere saber. También importante escoger el método, si es cualitativa, cuantitativa. Yo indico mucho un espacio abierto donde la persona pueda relatar qué le ha pasado, en donde de manera abierta pueda responder y ahí vamos a tener una riqueza enorme de informaciones y de ideas para que ustedes puedan pensar mejor las acciones de mejora. Analizar los datos es fundamental para, como tal, definir las variables y cerrar con el feedback. Entonces resuelva el problema del paciente. No vale la pena que nosotros hagamos una encuesta, tener un montón de datos y no hacer nada con esto. Entonces necesitamos cerrar ese feedback. Entonces las empresas necesitan implementar las mejoras necesarias para mejorar siempre en pro de la experiencia del paciente para agregar valor a él. Y bueno, aquí ahora el cierre del feedback. Entonces tenemos una estrategia de cómo usted va a tratar todos esos feedbacks de su cliente. Entonces tenemos un ciclo continuo en donde yo tengo un inner loop, que así llamamos, y esta es, por ejemplo, a nivel interno. Entonces, todo lo que se recibe de los pacientes, ¿no? Él va a tratar directamente a los pacientes, la queja, la reclamación del paciente y va a hacer un seguimiento a estos indicadores y va a trazar acciones de mejora y después va a comunicar lo que se realizó, cuál es el plan de acción y se investiga entonces qué sucedió y trata ese punto allí. Después tenemos el outer loop, que es en donde ya tenemos un equipo. Nosotros que trabajamos en el área de experiencia, vamos a analizar los feedbacks y los datos y priorizar cuáles son los problemas y las oportunidades que tenemos que trabajar, porque a veces queremos atacar todos los dolores y no conseguimos hacer nada. Entonces hay que priorizar y segmentar para saber qué es lo que vamos a trabajar primero. Entonces, por ejemplo, la demora. Entonces vamos a crear proyectos de mejoras para desarrollar soluciones e intentar implementar soluciones para la mejora de la experiencia del paciente en ese sentido. Y ahora identificar necesidades en tiempo real. Entonces yo acostumbro a decir que cuando el paciente entra a hacer una reclamación, nos está dando la oportunidad de mejorar. Pero, ¿y si el paciente se fue y no sabemos por qué el paciente se fue? Porque él no nos dijo nada, no reclamó, no hizo ningún relato. Entonces, yo pensé en un proyecto llamado Visión del Cliente, en donde el objetivo principal era entender con él, en el momento en el que él estaba aquí presente en el hospital, cómo era la experiencia de él. No era ese proyecto, por ejemplo, nosotros lo comenzamos. Empezamos con MVP de ese proyecto, de un mínimo producto viable para saber si valdría la pena. Empezamos entonces con
un dashboard grande para saber cómo era allí como tal la experiencia. Y entonces en ese momento vimos que la mejor herramienta para nuestro cliente era hablar vía WhatsApp. Entonces nosotros comenzamos a probar esta herramienta en el WhatsApp en donde les preguntábamos cómo es su experiencia. En caso de que él nos respondiese que estaba todo ok, entonces nosotros simplemente le agradecíamos y nos decíamos, nos colocábamos a disposición como área de experiencia para que él nos pudiese hablar en cualquier momento. En caso de que él estuviese como detractor e hiciese algún reclamo, nosotros empezaríamos una interacción a través del asistente virtual, en donde él abría y accedía como tal a hablar con un analista y nos indicaría el por qué se motivó a dar esa nota. Y vimos que podíamos resolver cuestiones de insatisfacción y transformar un detractor en un promotor. Y eran cosas a veces muy simples, no eran relacionados ni siquiera a la asistencia. Entonces comenzamos ese proyecto en el área de maternidad y vimos que las grandes quejas eran relacionadas a la alimentación, a la demora en la llegada de la alimentación o era algún problema de mantenimiento, de algún mobiliario, que era muy fácil de resolver eso. Entonces, esos fueron los proyectos que iniciaron. Después, si alguien tiene alguna duda, les puedo explicar mejor, pero fue súper interesante. Entonces, tuvimos una alta tasa de respuestas de 43% con un nivel de satisfacción de un Conseguimos 55 y conseguimos rever cambiar de tractores a promotores cuando conseguimos cambiar y mejorar allí las necesidades desde el momento en el que estaban internados. Otro punto es el What Matters to You, que es uno de los principales movimientos aquí que tiene como objetivo desarrollar una mejor interacción entre los clientes y los profesionales de la salud, en donde yo promuevo esa escucha activa y yo entiendo esa real necesidad. Yo trabajo con el paciente como un aliado del cuidado. Entonces es simplemente es una simple pregunta. ¿Qué te importa a ti? Así, entonces mostramos más empatía y estimulamos a nuestros funcionarios para que conversen con nuestros pacientes y tengan una mejor participación en el cuidado. Entonces, dar importancia a la voz del paciente es importante porque cada paciente tiene una historia, fortalecer ese vínculo emocional, además de permitirnos identificar lo que realmente importa, ¿no? Ese es el primer paso y una de los desafíos que nosotros tenemos cuando escuchamos al paciente y le preguntamos cuál es el problema de comunicación con el profesional de la salud y el paciente relata que él no se sintió escuchado. Entonces tenemos un problema de no tener a veces tiempo de escuchar, ¿no? De tener esa escucha empática. Y estas historias que a veces los pacientes nos relatan sobre sus experiencias en el hospital deben compartirse. Entonces yo traje mucho esa cuestión aquí de la queja o del reclamo como una oportunidad de mejora para mejorar nuestros procesos y nuestros servicios, pero el elogio también es fundamental, reconocer a los profesionales que hacen la diferencia en la vida de los pacientes. Entonces, cuando las organizaciones entienden que es importante cuidar de quien cuida, cuidamos también entonces del colaborador, eso se refleja en una mejor experiencia del paciente. Por eso creamos algunas acciones que parecen simples, pero nos han ayudado muchísimo porque realmente nosotros les estamos enviando a cada uno de nuestros colaboradores, por ejemplo, los elogios extraordinarios que reciben. Una vez al año reconocemos a esos profesionales también para que ellos se sientan ahí reconocidos y motivados por su trabajo. A veces son cosas simples, pero eso hace la diferencia. Y porque en la vida de los pacientes a veces se hace la diferencia con cosas pequeñas que puede ser de nuestro día a día y a veces no nos damos cuenta de la importancia que estamos nosotros impactando en nuestros pacientes. Ahora quiero compartirles este video. Fue un reconocimiento, una técnica de enfermería de este año para cerrar mi presentación del día de hoy.
Les pido disculpas porque no está en Google, entonces no tiene traducción. Sábado de manhã, chegando lá, me entregaram a ficha da Letícia. E vem todo aquele sofrimento de novo. Vamos tirar sangue, vamos. Imagina para tirar sangue de uma criança de 3 anos, né? A gente estava muito angustiado, né? A minha filha fez uma cirurgia de displasia no quadril e aí veio o dia de tirar sangue para poder tirar os pinos da cirurgia. Até que abriu a porta. A Juliana apareceu e a Juliana estendeu os braços. Eu não sei como. A Letícia estendeu os braços pra ela e foi. Eu falei, meu senhor, não é possível, né? Levou, ai, como você é uma fofa, e começou a conversar, ela mostrou. E ela falou, mas você pode fazer primeiro com o meu ursinho? Mas é claro, eu já tinha pensado nisso, não é à toa que, olha só, eu já peguei 2 kits. Ela fez todo o procedimento com a Letícia no uso. Fez todo o procedimento, fez a picada sem sentir e fazendo o que dava, dando risada. Letícia, você viu que o ursinho não fez nenhum probleminha, não teve nada? Mas eu acho que vai doer. Não, não vai doer. Vai ser a mesma coisa. Aí a Juliana pegou a Letícia, colocou, fez o mesmo procedimento. A Letícia, ela não sentiu a picada. Na hora de ir embora, a Letícia não queria ir embora. Aquela moça pegou a Letícia, ainda levou pro banheiro para a Letícia, que ela queria fazer xixi. Ela deu todo o dengo, deu todo o mimo. E aí aconteceu uma situação que a Letícia brincava falando que ela era Juliana em casa, que ela era enfermeira Juliana com todas as bonecas. A Juliana falou pelo olho, porque eu achei muito estranho a Letícia Porque abraçar. me pareció muy extraño que Leticia la abrazase sin haberla vista antes. Le estuve explicando durante una semana qué era una jeringa, cómo iría a entrar la aguja y Juliana, en un abrazo que abrió los brazos, Leticia salió de una forma tan fácil y yo me quedé un poco sin reacción y se terminó, se resolvió mi problema, todo funcionó, fue todo perfecto. Me sentí realizada de poder en aquel momento transformar la imaginación de ella en una realidad, entrar en su juego, hacer de aquel momento un momento de tensión. Los chicos tienen miedo de las agujas, entonces un momento lúdico de juegos seguramente no le provocó ningún tipo de trauma. Eso me dejó muy feliz y satisfecha como profesional. Un sentimiento que me mueve todos los días para salir, levantarme, es la empatía. Si yo creo que si tengo una hija, me gustaría que ese fuese la atención independiente del lugar. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias. Boa tarde, tudo bem? ¿Consegui me escuchar bien? Ahora voy a cambiar ahora a hablar en español. Mi nombre es Javier Ibarra. Eh, Tengo ya aquí 5 años en Brasil y yo soy venezolano, por eso consigo hablar en español y me disculpan si sale alguna palabra en portugués, pero ya son 5 años aquí viviendo y a veces puede salir algún portuñol. Yo trabajo, soy médico formado en Venezuela y trabajo aquí con el equipo de CRM, Inteligencia de Mercado, que forma parte de la Directoría de Experiencia del Paciente. Entonces, junto con Juliana, analizamos los datos de la voz del paciente y llevamos esas informaciones y esos datos para las áreas específicas para construir planos de acción que mejoren la experiencia del paciente. Entonces voy a compartir aquí mi presentación para complementar las informaciones que Juliana ya presentó. Voy a ver aquí. Perfecto. Entonces, Juliana ya dio un overview grande de todo lo que nosotros utilizamos dentro de la era digital, ¿no? Todas las herramientas digitales que utilizamos para captar la voz del paciente. Y ahora vamos a intentar estructurar cómo esas encuestas de satisfacción encajan en cada una de las jornadas del paciente. Entonces yo construí aquí un pequeño esquema
que sería nuestra estructura Einstein de métricas. Y pensando en la jornada del paciente, el paciente tiene 3 grandes espacios de jornada. O sea, tiene un antes, un durante y un después. El antes sería el paciente que él investiga, él intenta entender cuál será la mejor unidad o el mejor hospital para él recibir su tratamiento o para realizarse un examen. ¿Ok? Después tenemos un durante, que es cuando el paciente recibe el atendimiento, que fue exactamente lo que explicó Juliana, que tenemos que escuchar también el paciente en el momento que él está recibiendo el atendimiento para mejorar esa experiencia en caso haya algún tipo de problema. Y tenemos un post, que es cuando el paciente continúa utilizando el sistema Einstein, da continuidad a sus cuidados y retorna a realizar el servicio. Entonces, durante esos 3 momentos, nosotros tenemos la captación a través de encuestas post-atendimiento, la encuesta WorkChicks, que voy a explicar un poco sobre esa metodología, manifestaciones espontáneas, que es lo que recibe el SAQE, que es el Servicio de Atendimiento al Cliente, que es donde recibimos todas las manifestaciones espontáneas de reclamaciones, halagos, sugerencias, y tenemos los consejos consultivos que Juliana explicó muy bien cómo están siendo conformados. A través de esas encuestas, en los diferentes momentos de la jornada del paciente, nosotros tenemos nuestras métricas, que son el NPS, transaccional, relacional, la satisfacción, el esfuerzo, que es el CES, y el índice WorkChicks, que es un índice que nos representa cuánto vale la pena para el paciente utilizar los servicios del Einstein. Entonces, pensando en esos 3 momentos, que dejé aquí un poco más claro, tenemos el antes, ¿ok? El durante y el después. En el antes, el paciente está pensando, decide utilizar el Einstein y cómo nosotros utilizamos esa información y cómo la captamos. La empresa WorkChicks tiene una encuesta que es un diálogo que se hace con el paciente y que es direccionado a través de inteligencia artificial. Y en ese diálogo, él explora, ¿okay? y pregunta al paciente, ¿cuál fue el principal motivo para usted escoger el Einstein como su principal lugar para realizar su tratamiento o para realizar sus exámenes? Y ahí tenemos diferentes métricas. ¿Okay? Tenemos aquí el índice WorkChicks, que es el nombre que es Worth It, si vale la pena, ¿no? En inglés, que es una métrica que parecida al NPS, va de menos 100 a 100, y ahí conseguimos una percepción de valor, o sea, cuánto vale la pena para el paciente utilizar el Einstein. Y dentro de ese vale la pena, tenemos diferentes motivos. Entonces ahí conseguimos entender cuál es el principal motivo para el paciente decidir utilizar el Einstein. Ahí tenemos drivers, que son los motivos, ¿no? Tenemos la calidad del servicio, evaluamos el relacionamiento que tiene el Einstein con el paciente, el valor o el costo del servicio, la prueba social, que sería lo que el paciente escucha de familiares y amigos sobre el Einstein y que tal vez eso de alguna forma motivó al paciente a utilizar los servicios del Einstein. Y la identificación con la marca, que es importante. ¿Qué tanto representa o qué tanto el Einstein representa a mis valores? ¿Okay? ¿Cómo me identifico con el Einstein y cómo el Einstein se identifica conmigo? Entonces, ese dato es importante porque sería el antes, es lo que llevó al paciente a utilizar el servicio. Ahí tenemos el durante, ¿okay? Que es cuando el paciente está realizando algún tratamiento, está internado, está realizando algún examen. Y como Juliana habló, disculpe, tenemos el Customer Eyes, que durante el atendimiento del paciente tenemos la posibilidad de tratar cualquier tipo de problema que esté generando una experiencia complicada o esté generando una experiencia que sea irritante, digámoslo así. Entonces, sí podemos revertir eso en el momento, es importante, y ahí estamos captando la voz del paciente también. Tenemos concierges, que en español serían conserjes, que son personas que están rondando las áreas de internación, que están viendo si el paciente necesita alguna ayuda, si necesita resolver algún problema instantáneo, algún problema tal vez en la habitación, algún problema con el aire acondicionado, algún problema con una alimentación que está llegando tarde o que fue enviada errada. Eso también sirve para captar la voz del paciente y en el momento resolver. Y en todas las áreas del Einstein tenemos un código QR donde el paciente puede hacer una manifestación espontánea y hablar sobre algún halago, alguna reclamación o alguna sugerencia. Ya en el post, que sería el después,
tenemos la pesquisa o la encuesta post-atendimiento. Esa encuesta post-atendimiento se envía al paciente vía email o por SMS, en el caso de las unidades públicas. Esa encuesta se envía entre 48 a 72 horas después del paciente haber recibido una alta, bien sea después de realizar un examen, después de tener una internación, después de haber pasado por la UPA, que sería el pronto atendimiento, pronto socorro. Y ahí él recibe esa pesquisa, esa encuesta vía email y tiene un cuestionario con preguntas del NPS, con preguntas de satisfacción y tiene la parte de comentarios. Tenemos también los consejos consultivos que pueden ser online y presencial, que es la manera más directa, ¿no?, de captar las expectativas del paciente con el servicio. ¿Qué espera él con los servicios prestados? Y ahí aprovechamos la oportunidad también para entender cuál es el mejor canal de comunicación, cuál sería la mejor forma de enviar algún tipo de comunicación importante, algo que cambie la vida de ellos y que también sea favorable y mejore su experiencia. Y tenemos las manifestaciones espontáneas también que ocurren después del alta, ¿no? Tienen pacientes que también buscan otros canales de comunicación, vía site, vía WhatsApp, código QR e email. Entonces, esos son los 3 momentos que nosotros encajamos nuestras encuestas para captar la voz del paciente. Ahí en el final, me gusta mucho ese flujo que voy a presentar para ustedes, que creo que hace mucho sentido y es lo que estamos tratando de llevar hoy en este foro, que es centrado en el paciente. Podemos tener muchos canales de comunicación, podemos tener muchas herramientas, una calidad funcional de servicios excelente para captar esa voz del paciente, pero no solamente podemos quedarnos con la tecnología. Dentro de los consejos consultivos, que es algo importante que escuchamos de los pacientes, ellos siempre dicen, yo me tomo un tiempo para responder la encuesta, o me tomo un tiempo para hacer una manifestación o enviar para ustedes un halago y no recibo un retorno, o tal vez no siento que estoy hablando con un robot, o no estoy viendo mucha comunicación. Entonces, el paciente, de alguna forma, necesita tener una conexión emocional. Entonces, si juntamos los canales digitales y toda la variedad de canales, porque ahí tenemos la posibilidad del paciente también escoger por dónde quiere se comunicar, pero colocamos un toque humanizado. Ahí tenemos una integración perfecta entre una experiencia física y digital combinada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa humanización y también utilizando la tecnología a nuestro favor? Tenemos la personalización, ¿ok? ¿Quién es nuestro paciente? ¿Cada cuánto tiempo viene el Einstein? ¿Cuáles son los servicios que más utiliza? ¿Cuánto tiempo toma para él regresar nuevamente al Einstein? Entonces, esas informaciones son datos que nosotros tenemos cuando el paciente pasa por el Einstein, hace una internación, hace un examen, hace una rehabilitación o hace algún tipo de tratamiento. Y a través de algoritmos que evalúan esas variables, conseguimos segmentar y personalizar nuestros grupos y entender, tenemos un grupo de pacientes que utilizan mucho el pronto atendimiento. Entonces, esos pacientes tienen un perfil, tienen una estructura, y eso nos permite hasta mismo dirigir comunicaciones y canales de comunicación para ese público en específico. Y así como eso, tenemos también pacientes que utilizan mucho el Einstein, que están haciendo un tratamiento, que es importante también darle una atención personalizada. Junto con esa segmentación comportamental, si conseguimos segmentar a nuestros pacientes, también tenemos que complementar esa información con las expectativas. Y esas expectativas las agarramos ¿de dónde? De las encuestas, de los comentarios, de los consejos consultivos, de las manifestaciones hechas para el sistema de atención al cliente, porque estamos entendiendo lo que el paciente quiere, qué es lo que él espera de nosotros con el servicio. Entonces, eso es importante combinar una personalización del paciente, entender quién es nuestro paciente, juntarlo con las expectativas para que podamos ser resolutivos, o sea, darle una solución al paciente, a esa experiencia desagradable que pasó, tal vez transformarla en una experiencia excelente o evitar que esa experiencia desagradable vuelva a ocurrir tal vez con otros pacientes. Entonces, ahí nosotros conseguimos acompañar esas transformaciones a través de las métricas. Entonces, si nosotros vimos que nuestros pacientes del pronto atendimiento, ejemplo, tienen una expectativa con relación al tiempo de espera, y nosotros hicimos un plan de acción para mejorar ese punto o ese dolor que el paciente nos está manifestando,
conseguimos acompañar tal vez en las métricas, mejoras en la satisfacción, mejoras en el NPS, mejoras hasta mismo en el paciente quedar más comprometido en responder las encuestas, en responder hasta mismo las comunicaciones que nosotros hacemos con eso. Y en el final, juntando personalización, expectativas, siendo resolutivo, brindando soluciones al paciente, creamos un lazo de empatía. Entonces, nosotros conocemos a nuestro paciente entiende que él está en el foco, que él está siendo considerado una persona y no simplemente un paciente. Entonces, eso crea fidelidad y crea confianza, crea un vínculo de empatía. Entonces, esa humanización es muy importante y me parece que son con esos 4 puntos que nosotros tenemos que enfocar para poder brindarle a la era digital un toque humano. Ahí yo dejo esta palabra aquí que me gustó de un artículo que leí, que individuos como personas y no como pacientes. Exactamente lo que vengo conversando. Tenemos que entender que en ese paciente hay una persona que tiene gustos, que tiene preferencias, que tiene una familia, que tiene una ideología, una religión, y tenemos que entender para poder comunicarnos de forma correcta con ese paciente y también darle un retorno. Aquí, un último pilar que creo que es importante, teniendo los canales digitales, perfecto, tenemos herramientas excelentes, creamos una conexión emocional con nuestros pacientes, necesitamos hacer el cerramiento del ciclo interno, que es comunicar al paciente que después de él tomar un tiempo y responder una encuesta o responder o hacer una manifestación sobre un reclamo o sobre alguna sugerencia, tenemos que dar un retorno para ese paciente, tenemos que explicarle que su voz fue escuchada. ¿Okay? Entonces, ese es el cerramiento del ciclo interno, ¿okay? Entender los feedbacks, entender cómo podemos hacer las mejorías y después comunicar a nuestro paciente. ¿Y eso qué va a crear? Una confianza. Estamos estableciendo confianza en ese paciente porque a través de los canales de comunicación que él prefiere, hicimos una conexión emocional y al mismo tiempo resolvimos su problema. Entonces, es un ciclo de 3 pilares importantes que en CRM, en experiencia y en todo USAC y todo nuestro team de trabajo, es fundamental construir y mantener esos pilares para ser más concretos y más acertados en la comunicación con el paciente. ¿Y cómo usamos esa información en la práctica? Entonces, traje aquí algunos casos que son de éxito que nosotros tenemos y tiene mucho a ver con el cerramiento del ciclo externo, que es, nosotros analizamos los datos, recopilamos todos los feedback de las informaciones del saque, de las encuestas, de las diferentes áreas del Einstein, identificamos y priorizamos cuáles son los problemas y las oportunidades, porque todo problema o toda reclamación que un médico, que un paciente da, se convierte en una oportunidad. Entonces ahí conseguimos la causa del problema, desenvolvemos algunas soluciones y comunicamos para las diferentes áreas. Pero antes de eso, tenemos un caso de éxito, que es un grupo de trabajo que llamamos GTBOC, que quincenalmente estamos constantemente intercambiando esas informaciones, tanto a Juliana con las informaciones del saque, como del equipo de CRM con las encuestas. Juntamos todas esas informaciones y el propósito principal para reunir todas esas informaciones es también fortalecer la cultura centrada en el cliente, incentivar y definir planos de acción que mejoren la experiencia. Entonces, si estamos viendo que en el pronto atendimiento tuvo algún problema o si en la internación, como habló Juliana, hay un problema con relación a la alimentación, ese problema se comunica, llevamos datos, mostramos cuáles son las áreas específicas, cuál es el perfil de sus pacientes que están tal vez reclamando sobre ese asunto y juntos creamos planos de acción para mejorar esa experiencia y que eso no se vuelva a repetir dentro de las reclamaciones o dentro de los comentarios que aparecen en la encuesta de satisfacción. Aquí, otro caso también importante son las mejoras de las métricas. Entonces, estoy hablando mucho del pronto atendimiento o del pronto socorro porque ha sido uno de nuestros principales casos de éxito ese año aquí. El año pasado percibimos que la nota del NPS cayó
bastante, ¿ok? Comparado con otros años. Y ahí hicimos un análisis, entendimos qué estaba pasando, utilizamos la voz del paciente para guiarnos, ¿ok? Y notamos que tenía mucho que ver con el tiempo de espera, que es algo común que ocurre en el pronto socorro, pero porque estaba cada vez más fuerte, ¿no? Esa voz, ese reclamo, tiempo de espera, tiempo de espera, tiempo de espera. Ahí, ¿qué hicimos? Decidimos abrir y entender cuáles son esos pacientes que reclaman, cuál es el perfil de esos pacientes. ¿Será que son pacientes que van al pronto atendimiento porque están con algún problema que no es tan grave? Entonces ellos tienen que esperar hasta que los problemas graves se resuelvan y eso genera un incómodo porque si un paciente está con dolor, así sea un dolor de oído, así sea un dolor de la uña, así sea un dolor en el diente, la percepción de él de dolor es prioritario, es lo primero. Él va a decir que su dolor es el más importante comparado con una persona que tiene infarto. Vamos a verlo de esa forma. Entonces, esa percepción de tiempo de espera es muy subjetivo. Y para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta que eran pacientes que tenían un perfil de clasificación de riesgo menor, ¿okay? Que eran pacientes que podían esperar. Y ahí que se realizó, que se pensó, vamos a crear una área específica donde podamos atender de forma rápida a esos pacientes y los pacientes graves quedarán en otra área. Y eso mejoró muchísimo el NPS. Hasta mismo la satisfacción. El paciente que venía por algún dolor específico que no era grave, era, era localizado en otra área donde recibía medicamentos, donde recibía todo más rápido y eso mejoró tanto el flujo de atendimiento y la agilidad de nuestro equipo de trabajo. Entonces eso fue un caso de éxito que nosotros nos sorprendimos como los datos y la voz del paciente nos ayudó y nos orientó para mejorar al 100% el servicio de pronto socorro. Y de último, tiene ese caso aquí, que es el cuidado público. Tiene muchísimos otros casos, pero yo traje estos aquí, que son así los más principales, cómo utilizamos la voz del paciente, cómo eso está impactando nuestras métricas. Y ahora estamos ampliando para el cuidado público, que son las unidades gerenciadas por el Einstein. Entonces, ahí tenemos otro perfil. Implementamos las encuestas de satisfacción recientemente, tiene aproximadamente 2 años que comenzamos a implementar esas encuestas y ha sido un crecimiento y un aprendizaje increíble porque a través de la voz del paciente, que tiene otro perfil diferente al de las unidades privadas, nos dimos cuenta que son pacientes que quieren ser escuchados. Y estamos también creando una cultura porque esas unidades no estaban acostumbradas a usar ese tipo de métricas y ni el paciente estaba acostumbrado a que llegase alguien y le preguntase o recibiese un mensaje, oye, queremos saber cómo fue tu experiencia. No es común en las unidades públicas que eso ocurra. Entonces, ha sido una experiencia de culturizar a nuestros pacientes, culturizar a nuestros trabajadores a entender cómo se utiliza la métrica y cómo utilizar eso para mejorar la experiencia del paciente y del colaborador también, que sería el trabajador. Mejorar el equipo de enfermaje, mejorar el equipo médica, mejorar el equipo de recepción, mejorar el equipo de seguridad. Es importante la abrangencia o el nivel que la voz del paciente puede alcanzar si lo utilizamos para realizar planos de acción. Entonces, ese cuidado público está reciente, es algo que realmente nosotros estamos acompañando muy de cerca, estamos focados en mejorar esa estructura organizacional, en la comunicación y en el entendimiento de cuáles serían nuestras oportunidades y cuáles serían aquellas debilidades que tenemos que mejorar. Con eso aquí doy un cierre de nuestra palestra o conferencia y espero que hayan gustado, que hayan agarrado algunos insights. Cualquier cosa estamos a disposición y muchas gracias y muy obrigado. Si tienen alguna duda, pueden compartir. No sé si estamos con tiempo. Sí, estamos con un poquito de tiempo, Sí, Javier. aún tenemos un poco de tiempo, Javier. Javier y Juliana, muchísimas gracias por su presentación, la presentación de ustedes. Espérenme solo un minuto. Em, Creo que fue muy genial todo lo que ustedes nos trajeron, toda la experiencia de ustedes aquí en el Einstein, ¿no? Juliana con toda su participación en la implementación del Plane Tree, ¿no?
que es una larga experiencia, y Javier trayéndonos esta o ampliando, ¿no? El canal de escuchar a los pacientes y de database y de cómo crear métricas con esto, ¿no? Y cómo escuchar cada vez más a las personas. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Déjenme ver aquí si hay alguna pregunta. Las personas están agradeciendo mucho, elogiando bastante. Juliana, quedé aquí pensando lo que cuando vamos a visitar las organizaciones, una gran cuestión es cómo no dejar el consejo consultivo como un SAC o como una auditoría abierta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que ustedes usaron para evitar que esto pasara? ¿Cuáles son los consejos que ustedes podrían dar, los tips que podrían dar para quien está ejerciendo el consejo consultivo o que enfrenta esta situación? Pe- Excelente pregunta. Hemos aprendido bastante con esto, Patricia, porque ya comienza desde las orientaciones a los consejeros. Es importante también siempre la participación de alguien del propio servicio de atención al cliente, porque cuando es una crítica puntual, nosotros tenemos que escucharla y tratarla, pero hay un foro o un área específica para eso, entonces decimos, vamos a direccionar esto a la persona que está como tal a cargo de esto para poder solucionar aquello que sea puntual, ¿sí? Y después usted también otra estrategia que puede utilizar y que nosotros hemos ido cambiando a lo largo del tiempo es que antes hacíamos consejos consultivos por segmentos. Entonces, pacientes oncológicos, el consejo de seguridad del paciente, consejo para materno-infantil, adultos mayores. Ahora lo hacemos es por temas. Entonces, sí, ahí ya vemos y llevamos esto para construir con ellos. Sí, por ejemplo, vamos a hablar sobre reclutamiento y selección y recursos humanos, o vamos a hablar sobre aplicaciones o canales digitales. Entonces ya tenemos un tema y él puede escoger en cuál de esos consejos él quiere contribuir más a través de una experiencia que tal vez haya tenido con el servicio. Que legal, excelente. Ah, qué bueno, excelente. Yo creo que en la práctica, ¿no? Vamos viendo los desafíos y vamos viendo cuál es el mejor modelo, ¿no? Siempre aliándonos a la mejora continua. Entonces, si no está saliendo bien de esta forma, entonces, ¿cómo podemos cambiarlo, no? Siempre, esto me parece muy genial. También tenemos una pregunta aquí que es sobre cómo es dado, cómo es dada la retroalimentación a los pacientes, porque se habló sobre que el consejo consultivo no construyó una cuestión del canal digital, ¿no? Y el flujo, y dieron las sugerencias. Entonces, ¿cómo saben ellos si eso fue implementado y si está siendo benéfico, beneficioso, ¿no? ¿Cómo se le hace esa devolución, ¿no? A los pacientes de la retroalimentación que nos dieron? Perfecto, entonces nosotros hacemos un seguimiento a todo esto y les mostramos en la práctica. A veces hasta ellos vienen al hospital o, por ejemplo, las aplicaciones. Entonces decimos, a este grupo va, por ejemplo, a hacer uso de esta herramienta para usarla, ¿no? Un ejemplo. Y él ve a cómo esto acontece allí y después ve toda la aplicación en donde él ve que sus contribuciones realmente fueron hechas. Hay otros feedbacks, ¿no? Que tal vez no solo del consejo consultivo sea, pero que llega para nosotros como manifestaciones espontáneas. Entonces es responsabilidad del gestor del área o alguien delegado por ellos, responsables por la gestión de quejas para entrar en contacto con cada uno de los pacientes. Entonces él necesita decirles, pedir disculpas en nombre del hospital por lo que aconteció, identificar las oportunidades, cuáles son los planes de acción que son implementados. Y los pacientes están allí mm, constantemente preguntando, porque si el gestor dijo, ok, nosotros ya estamos implementando un nuevo flujo de atención, entonces la próxima vez que él va a buscar esto, si no, él va a preguntar qué pasó. Entonces esto es una gran responsabilidad, porque esto no debe estar solo con el área de atención, ¿sí? Porque la idea es escuchar
pero también la idea también es cumplir e implementar toda la experiencia, ¿no?, que pasó como tal ese paciente. Entonces es importante que el gestor hable con su equipo y después pasarle eso a los pacientes. Obviamente que el gestor entrene a algunas personas de su equipo, porque yo creo que la comunicación realmente es esencial, ¿no? No podemos simplemente ser ahí mecánicos como un robot, de que, bueno, este es el plan de acción, este es el proceso y listo, todo estaba correcto y listo. No, hay que escuchar, agradecer la contribución, dar la oportunidad, sí, agradecer la oportunidad que nos dio de mejorar nuestros servicios, ¿no? Entonces, hay que tener una muy buena comunicación y esa acogida con el paciente, pero realmente esto es dado según la gestión del gestor de la área o a la persona a la que indicamos Ah, para hacer bueno, gestión de esto. excelente. Y ahí ya respondiste una pregunta que es cómo los colaboradores de los equipos saben o conocen esas mejoras. Entonces acabaste de respondernos a través de sus gestores, de entrenamientos, ¿no? Siempre teniendo referencias también para diseminar las informaciones y las mejoras y las modificaciones que están siendo realizadas. Excelente. Javier, ¿quieres complementar? Claro, por favor, siéntete a gusto. Solamente para complementar la parte del cuidado público, que hablaron cómo el colaborador o el trabajador entiende cómo estamos recibiendo ese feedback, ¿no? Y dentro de las unidades públicas se está creando reuniones semanales donde ellos llevan aquellos halagos, aquellas reclamaciones, y ellos lo colocan, por ejemplo, halagos, que serían elogios, los imprimen en papel y los colocan en una pancarta. Entonces colocan el nombre de la enfermera que recibió un halago, colocan el nombre del médico, colocan todas las cosas positivas como para incentivar al equipo a continuar haciendo ese buen trabajo que están realizando. Entonces eso ha sido bien positivo porque crea un compromiso mayor de querer tratar mejor al paciente, de mejorar esa experiencia. Y también tiene la parte de los reclamos, como el paciente él es muy detallista. Entonces, él da el nombre del médico, de la enfermera. Entonces, cuando hay un reclamo, ellos canalizan ese reclamo directamente con el médico, directamente con la enfermera, con la persona de recepción. Y eso ha sido muy positivo porque realmente tiene una mejora dentro de la experiencia en el cuidado público. Eso también ocurre también en las unidades privadas, pero está haciendo algo nuevo en el cuidado público y realmente ha traído cosas positivas para el flujo de trabajo. Perfeito, excelente. Então, Perfecto, excelente. Todos pensando en los flujos que se tienen en el servicio privado y todos los recursos. Hay formas de realizar el servicio público, ¿no? No es que, no tenemos recursos o no se tiene sistema donde no se pueda colocar, ¿no? O no hay un canal de elogio, ¿no? Ese siempre el formulario imprimido o impreso, pero cómo hacer que esto llegue a los colaboradores para que ellos se sienten reconocidos, ¿no? Y esto es muy importante cuando se habla del cuidado centrado en la persona, que no es apenas el paciente, el familiar, ¿no? Pero también los profesionales, los colaboradores. Entonces, en ese sentido, reconocidos y pertenecientes, ¿no? Sintiéndose que se reconoce lo que están haciendo y que las personas están satisfechas y reconociendo el trabajo y todo el esfuerzo que está siendo realizado, es muy bueno. Y de verdad se ponen muy felices con esas manifestaciones. Y la parte de oportunidades, ¿no? Como tú dijiste, son necesarias también para que el sistema de salud, ¿no? Que el hospital y la organización sepan que necesitan mejorar, ¿no? Entonces, las negativas y las positivas son siempre excelentes. Listo, entonces quería agradecerles una vez más su participación. Y ahora tenemos también algunas otras cuestiones aquí en el chat. Si ustedes pudieran esperar algunos minutos y respondérselas a ellos en el chat, solo para que no nos retrasemos en nuestra programación. Pero muchísimas gracias por compartir el conocimiento